Ha culminado otra jornada de una de las competiciones más vistas a nivel del fútbol internacional. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó la jornada 2 de la UEFA Champions League. Muy buenas tardes, la verdad es que como habíamos dicho al principio, esta jornada número 2 de la UEFA Champions League prometía bastante a través de sus diferentes enfrentamientos, además de contar como siempre esta gran característica de lo que representa una competencia como esta. Asimismo también hubieron grandes momentos en enfrentamientos tal vez un poco no tan seguidos en general en lo que representa la gran cantidad de encuentros que pueden llegar a tener estas fases, pero que también nos permitieron encontrar una gran cantidad de goles y bastante, podríamos decir, espectáculos en cada uno de estos enfrentamientos. Es por ello que antes de comenzar y pasar directamente a cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar para luego destacar ciertos, podríamos decirlo, partidos más cercanos a los que normalmente tratamos de disponer ahora mismo a través de este pequeño proyecto. Los invitaríamos, como continuamente hacemos antes de arrancar los directos, que nos sigan a través de nuestras redes sociales en las que continuamente no solo desarrollamos contenido referente a todo lo que respecta a competiciones tan importantes como la UEFA Champions League, sino también las ligas más importantes a nivel internacional, como lo pueden ser la Liga y la Premier League, además de que continuamente a través de nuestras redes sociales buscamos generar cierto espacio de contenido e información de cada una de las jornadas y los momentos clave de cada una de estas, y como decíamos, en plataformas como la plataforma morada o la plataforma roja, buscamos generar directos en los que muchas veces buscamos continuamente el poder crecer este pequeño proyecto con la simple idea de poder aumentar un pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender mucho más de este deporte tan maravilloso. Es con ello que luego antes de comenzar también, saludándolos, esperando que hayan tenido o que tengan un excelente día, es que comenzaríamos ahora sí con todo lo que nos dejó la jornada 2 de la UEFA Champions League. Por ello que pasaremos primero a repasar solo en unos pequeños segundos la clasificación de cada uno de los grupos. Más adelante en la culminación, en los momentos finales del directo, trataremos de realizar un pequeño repaso en lo que respecta a la clasificación y los puntos de cada uno de estos equipos. La verdad es que al ser solo horas de lo que respecta a la culminación de esta jornada. Ahora mismo no contamos con el tiempo para mostrar en una imagen el margen de los puntajes, por ello trataremos de, en el momento más adelantado del directo, platicar, platicarlos en margen de los resultados que vimos en esta jornada. Como decíamos, cada uno de estos grupos, respectivamente de sus enfrentamientos, para luego pasar a los resultados que dieron lugar ahora sí el día de hoy, en los que comenzaríamos hablando de Unión Berlín enfrentando a Sparta Braga. En este caso el enfrentamiento culminó con un 2-3. Salzburg 0, Real Sociedad 2. Un gran arranque para lo que representan los objetivos de Real Sociedad y esta capacidad de poder exponer lo mejor de sí mismo en un mes bastante excelente, recordando también su anterior victoria en el Derby Vasco, y que ahora mismo le dio la oportunidad de no solo fomentar este gran desarrollo del juego, sino también llevarse una victoria tan importante de visitante en la UEFA Champions League. Más adelante encontraríamos un Manchester United 2, Galatasaray 3, un resultado que dificulta en demasía las características o los procesos en que este Manchester United podría llegar a desarrollar su objetivo de al menos pasar a la siguiente ronda y clasificarse lo mejor posible en esta fase de grupos, determinantemente por el primer enfrentamiento en una derrota ante Bayern München, el cual ahora mismo con este resultado, otra derrota ante Galatasaray, le brinda más que dudas que respuestas al equipo de Erik ten Hag. Más adelante encontraríamos a Copenhague enfrentando al mencionado anteriormente Bayern München, con el enfrentamiento
bastante sorprendente al contar con tal vez ciertas anomalía en el resultado, que dio bastante de un gran espectáculo representativamente por el equipo local, el cual benefició mucho en este caso a aquellos que vieron dicho enfrentamiento. La verdad que fue bastante interesante poder ver como un equipo como Copenhague, normalmente no visto, o tal vez muchos no contando con la capacidad de poder seguirle semana tras semana en sus diferentes jornadas a través de su desarrollo en su liga nacional, pero que tuvo un gran enfrentamiento entre un Bayern München que al fin y al cabo, a través de pequeños momentos de fase de juego un poco más adelantadas de la culminación o la terminación del encuentro, tuvieron la oportunidad de encontrar a través de la experiencia una resolución del encuentro, específicamente hablando en jugadores como Thomas Müller, los cuales beneficiaron a 3 puntos y ahora mismo el liderato de la clasificación, lo cual le ayuda bastante en sus objetivos, teniendo en cuenta que es un grupo algo difícil, pero que asimismo ahora mismo, en el lapso de estas 2 jornadas, es continuamente y objetivamente totalmente ajeno a lo que respecta a cualquiera de los enfrentamientos de sus rivales, y tiene esta característica ahora de poder contar con sí mismo para poder avanzar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Es con ello que avanzaríamos encontrando un enfrentamiento bastante sorprendente también por la capacidad que tuvo esta vez de ser bastante asociativo en la determinación de ganar, de obtener bastantes metros en el campo y evitar que este Arsenal muchas veces, aunque fue bastante dominante en las zonas más adelantadas del campo, nunca evitaron que, como decíamos, Lens pudiera ser superior en los recorridos y los adelantamientos que le permitieron ahora mismo obtener 3 puntos vitales a lo que significa su consolidación en este grupo, recordando que ahora mismo, aunque tal vez podríamos decir que probablemente su clasificación se vea bastante definida por el desarrollo de juego entre tal vez PSV Eindhoven, recordando los participantes o los equipos que están en el grupo B, en el cual pertenecen Lens y Arsenal. En ellos también he mencionado PSV Eindhoven y Sevilla. Ahora mismo PSV Eindhoven con un punto. Es por ello que tal vez su enfrentamiento directo nos permita tener en cuenta ahora mismo de que es capaz el líder del grupo D, Racing Club Lens. Más adelante encontraríamos al PSV Eindhoven, anteriormente mencionado, enfrentando a Sevilla en un 2-2 que no beneficia individualmente a cada uno de estos equipos. La verdad es que 3 puntos le hubieran brindado tener un margen en lo que respecta a los siguientes encuentros un poco más beneficiosa, a tener que enfrentar ahora mismo a un Lens como líder de grupo para PSV Eindhoven y para Sevilla más adelante como local para la Arsenal enfrentar en Londres a un rival tan importante que cuenta con esta gran característica de ser bastante determinante como local. Ya en la culminación de estos enfrentamientos encontraríamos a Napoli enfrentando a Real Madrid, cuyo enfrentamiento culminó con un 2-3, en el que hubieron bastantes acciones en las que Napoli tal vez pudo ser un poco más pudo tener más esta característica de ser más determinante, pero que culminó con las grandes características, de nuevo la exposición de las grandes características del Real Madrid, con una gran exposición de juego y asimismo el beneficio de poder encontrar lo mejor de jugadores como Jude Bellingham y Vinicius Junior. Por último encontraríamos a Inter enfrentando a Benfica, en este caso enfrentamiento que culminó con un 1-0. Como decíamos, la verdad muchos de estos enfrentamientos determinaron bastante ya cierta posición de beneficio para algunos de los equipos participantes de esta competición, teniendo en cuenta ahora en varios grupos un claro líder en lo que respecta a la clasificación por puntos, y que asimismo tal vez nos llega a tener cierta perspectiva de cómo se irán desarrollando estos equipos. La verdad es que al ser solo 2 jornadas,
Por ahora lo que podemos predisponer es cierta idea de cómo se va a desarrollar los grupos, perdón. Por ahora un poco la premura podría ser un poco más lo indicado, pero que asimismo, la verdad es que teniendo un pequeño análisis de cada uno de los grupos que podemos ver a continuación, se esperaban enfrentamientos bastante parejos, ya que el nivel poco a poco en las grandes ligas a nivel europeo y su ranking en clasificación por coeficiente ha beneficiado que el espectáculo en una competición como esta se brinde más características de equilibrio, lo cual obviamente para los espectadores de una competición tan importante que continuamente es seguida por el mundo representa muchísimo, la cual también tendremos que tener en cuenta si llegue a o si llegase a cambiar. Eso ya lo analizaremos en este caso para la próxima temporada. Es con ello que, mencionando los anteriores enfrentamientos y cada una de sus características de juego, pasaríamos rápidamente a hablar de algunos de los encuentros en los que tal vez no vamos a profundizar demasiado para poder hablar de, por ejemplo, los enfrentamientos que dieron lugar el día de hoy, algunos bastante determinantes para la clasificación de los grupos y que potencialmente podrían ser y son como favoritos, no solo por, digamos, su rendimiento en esta competición, sino también lo que han llegado a elaborar en anteriores etapas de la misma o en anteriores temporadas. Es por ello que hablaríamos rápidamente del enfrentamiento entre Manchester United y Galatasaray. En este caso, lastimosamente hablando negativamente de Manchester United, un Manchester United que siempre ha demostrado ser creyente de sus características de juego, el crecimiento con el balón a través de las conducciones dinámicas que le permiten a sus laterales posicionarse en adelantamientos muchas veces en zonas de los mediocampistas. Teniendo en cuenta esto, los adelantamientos a través de la amplitud benefician mucho a equipos que son bastante contragolpeadores como lo pueden llegar a ser Manchester United, pero que ahora, teniendo esta gran digámoslo, cantidad de problemas, la verdad es que solo llegó a evidenciar que el equipo está simplemente respondiendo a su ambiente, en el que lastimosamente, aunque sería más beneficioso personalmente el poder hablar del desarrollo deportivo de cada uno de los encuentros, hay que tener en cuenta que este Manchester United no solo cuenta con deficiencias a nivel de las bajas que ha tenido, no solo por ejemplo el no contar desde el arranque de la temporada y ahora mismo con sus dos referentes en, por ejemplo, la salida del juego, como lo podrían hacer Luke Shaw y Lisandro Martínez, sino que también, por ejemplo, hablando solo de la posición de lateral derecho, un jugador que continuamente fue un respaldo la temporada pasada como Tyrell Malacia, también se encuentra lesionado. Es por ello que antes de la culminación del mercado de fichajes tuvo la oportunidad del equipo de encontrar a un jugador como Sergio Reguilón, que cumpliera estas características de juego ofensivo, que fuera un poco más determinante en las acciones de juego para poder acompañar una zona del campo en la que el Manchester United continuamente necesita estar dominando, como lo es la zona o la banda izquierda, bastante determinada por el continuo desarrollo de juego de un jugador tan relevante como lo es Marcus Rashford, pero que lastimosamente ahora también es baja por lesión. Ahora mismo el Manchester United cuenta con tres potenciales laterales izquierdos que podrían llegar a ser titulares dependiendo de las características de la disposición de juego del entrenador, pero que, como decíamos, podría llegar a disponer porque ahora mismo todos ellos están lesionados. Recordando que, por ejemplo, en este enfrentamiento Sofiane Amrabat tuvo que jugar en esta posición, lo cual, aunque tal vez puede llegar a sonar que es un justificable de por qué el equipo no se encuentra jugando de la mejor manera posible a través de las posiciones faltantes. La verdad es que este equipo tampoco deja de generar esta sintonía de que si todos sus jugadores estuvieran al margen, habría una gran diferencia, ya que ahora mismo la disposición del juego y las características asociativas del Manchester United no le benefician demasiado, cuentan con esta característica de ser determinantes sus partidos, en los que muchas veces
bajo pequeñas acciones de juego es que generan goles, pero estas acciones no son determinantes. Con ello queremos decir que básicamente el equipo genera muy pocas acciones de gol, lo cual hasta ahora le ha llevado a esta rencilla de malos, tal vez no tan malos resultados. Obviamente para el Manchester United y lo que respecta históricamente su nombre, son resultados terribles teniendo en cuenta, por ejemplo, su peor clasificación en liga en lo que respecta a su historia, de ello teniendo en cuenta eh, su peor resultado histórico antes de la llegada, por ejemplo, disculpen, de una entidad, de una institución para Manchester United, como lo decía Alex Ferguson, lo cual significa que esto es hace más de 50, 60 años, lo cual representa bastante problemas ahora para el Manchester United, no solo por esta acumulación de continuos problemas que llegan de todas partes, pero que asimismo, como decíamos, el equipo a través de las facetas de juego no está encontrando lo mejor de sí, y específicamente en este enfrentamiento ante Galatasaray se demostró que, aunque tiene grandes jugadores con grandes determinaciones a poder eh, cumplir lo mejor de sí en estas características de, por ejemplo, conducción por las bandas, beneficio del desarrollo de pases a través de la verticalidad, muchas veces beneficiando a jugadores como Diogo Dalot, mencionado anteriormente, Marcus Rashford, y ahora con la incorporación de un jugador un poco más beneficioso en los adelantamientos como Mason Mount, es que se buscaba hacer un poco más dinámico la predisposición del juego, lo cual ahora mismo la verdad es que no ha funcionado. Personalmente creo que el equipo se ha desequilibrado en las características de juego. Tal vez se puede justificar un poco por la salida de muchos de sus referentes en la defensa. Por ejemplo, podríamos llegar a recordar que Luke Shaw, Rafael Varane, Lisandro Martínez y tal vez en esa posición un poco más de rotación, pero al principio Diogo Dalot tuvieron este margen de beneficioso de ser una de las defensas que permitió menos finalización de gol, algo que por ejemplo le ha permitido a David De Gea poder contar con un guante de oro en su última temporada en Premier League, dependiendo de la camiseta del Manchester United, lo cual ahora representa algo bastante lejano en lo que es ahora mismo el bloque defensivo para este Manchester United, en el que se ve bastante dubitativo y que pequeñas acciones como las que le generaron continuamente Galatasaray demuestran que el equipo no tiene esta capacidad defensiva que tenía la temporada pasada. Ahora mismo lo mejor que podríamos hablar o decir personalmente como aficionados del Manchester United es que es un momento bastante, podemos decir, lamentable, tampoco sin desmeritar o ser demasiado negativos, pero lo que queremos decir con ello es que es bastante triste teniendo en cuenta los grandes objetivos que podrían llegar y que pueden llegar a tener este Manchester United en lo que respecta a la temporada, no solo en una competición como esta, sino también a través de la Premier League, pero que ahora le permiten estar un poco más opacado por las continuas polémicas que llegan a desarrollar y esa poca idea del desarrollo de juego que lastimosamente no ha desenvuelto de la mejor manera Erik Ten Hag, pero que como decíamos, y a lo que tratamos de llegar, creo que en una situación como esta lo mejor que se puede llegar a plantear es la paciencia, no solo a través de los aficionados, sino en el equipo específicamente, y la creencia del desarrollo de juego de tu entrenador. La verdad es que los jugadores están ahí, el entrenador está ahí, y creo firmemente que a través de la idea y el desarrollo que se ha efectuado y las bases que ya se han formado desde la temporada pasada, los buenos resultados pueden llegar poco a poco. La verdad es que es una situación bastante difícil y esperemos que en este caso este Manchester United pueda afrontar mejor lo que respecta a sus próximas jornadas y sus próximas semanas, ya que ahora mismo, como decíamos al principio, si repasamos rápidamente lo que es la clasificación específica de su grupo, en este caso hablando del grupo A, diríamos que es de los menos ventajosos ahora en la clasificación, no solo por puntos, sino el tener que enfrentar muchos de estos enfrentamientos, perdón por la redundancia,
como visitante, algo que le cuesta bastante, lo ha demostrado en sus últimas competiciones o participaciones en competiciones europeas. Como decíamos anteriormente, recordando que ahora mismo Manchester United cuenta con la posición número 4 en la tabla del grupo A, teniendo 0 puntos. Con un punto encontramos al Copenhague, en el segundo lugar Galatasaray con 4 y en el primer lugar Bayern München con 6, lo que, como decíamos, representa una problemática bastante importante para los objetivos de este Manchester United, que prometía bastante al inicio de la temporada, pero que al fin y al cabo solo es la jornada 6 de solo es la segunda jornada de la UEFA Champions League. Esta competición ha demostrado que en cualquier momento puede llegar a cambiar, lo cual esperemos sea bastante beneficioso para, en este caso, la afición Red Devil, en que puedan llevar un poco más esta victoria o este beneficio de poder llegar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Es con ello, con este pequeño repaso de este enfrentamiento, la verdad es que hubieron enfrentamientos bastante interesantes, como la gran victoria, por ejemplo, de la Real Sociedad ante Salzburg, pero lastimosamente bajo el cierto margen de tiempo que tratamos de disponer, no vamos a ondear demasiado en ello, pero sí trataremos de desarrollarlo más adelante en los próximos directos. Es por ello que ahora mismo pasaríamos directamente a los enfrentamientos que dieron lugar, los enfrentamientos que fueron más interesantes en lo que respecta a la jornada número 2 de la UEFA Champions League, en los que comenzaremos hablando. Disculpen, vamos, aquí está. El enfrentamiento comenzaremos hablando en este caso del enfrentamiento entre Napoli y Real Madrid. Un Real Madrid que muchas veces en las ocasiones de juego se había un poco más disperso en la finalización al principio del enfrentamiento, con un Napoli que presionó bastante en ciertas zonas del campo, pero que nunca se vio beneficioso del desarrollo del juego, algo que muchas veces llegó a aprovechar en este caso del Real Madrid a través de un gran planteamiento técnico en el que, a través de las presiones continuas de jugadores como Rodrigo y Vinicius Junior, lo que se llegaba a plantear es que muchas veces Jude Bellingham llegara como tercer hombre en el marcaje, pero muchas veces en esta predisposición a esperar en el último momento del marcaje para obtener una recuperación. Con ello, muchas veces se buscaba que, como decíamos, Vinicius Junior y Rodrigo generaran un continuo repliegue para generar una rápida presión, y que esta presión muchas veces hiciera que el jugador, en este caso por las bandas o un poco más como un central, generara un pase a un jugador específico, el cual continuamente Jude Bellingham estaba preparado para presionar rápidamente en el momento que obtuviera el balón. Con estas acciones de juego, muchas veces la recuperación en zonas adelantadas del campo le permitieron a estos tres jugadores continuamente crear triangulaciones en zona de finalización, lo cual, por ejemplo, permitió, en una acción bastante similar a la que tratamos de plantear anteriormente, un disparo al arco a través de una conducción de Vinicius Junior, teniendo en cuenta, si retrocedemos un poco esta jugada, a través de una recuperación del balón de Jude Bellingham, en el que, como decíamos, muchas veces se pudieron generar triangulaciones a través de estos jugadores, Rodrigo, Vinicius Junior y Jude Bellingham, que por toda la zona de la amplitud de la zona un poco más retrasada en el área rival, antes del inicio de la zona del área rival, del guardameta, beneficiaron que pudieran tener esta disposición de pequeños momentos que pudieran generar una finalización, algo que esta temporada el Real Madrid ha sido bastante especialista. Lo podríamos llegar a ver o analizar si, por ejemplo, nos damos cuenta de todos los goles que ha generado Jude Bellingham, que muchas veces cuentan con esta característica de ser pequeños pases cortos en el área o momentos en el que el balón queda como último recurso para una finalización o a través de un rebote, lo cual para estos tres jugadores
es bastante beneficioso contando con su gran talento, en este caso en momentos de finalización, lo cual, como decimos, ayudó bastante a este Real Madrid a generar grandes ocasiones de juego y que asimismo, no siendo ajeno a las características de acompañamiento que, por ejemplo, hemos hablado en el directo anterior, en este caso de la jornada de la competición liguera del Real Madrid, es que muchas veces en esta temporada, ya acostumbrándose un poco más a no tener un referente central como delantero, es que se ha preferido o se ha predispuesto a generar amplias conducciones para generar superioridades, en las que jugadores como Aurélien Tchouaméni muchas veces se han visto beneficiados, como lo decíamos anteriormente, pero que también, por ejemplo, ante jugadores como Fede Valverde, también benefician las características de generar individualidades. Como mencionábamos anteriormente, Fede Valverde con esta disposición a centralizarse un poco en ciertas zonas del campo, muchas veces para obtener un pequeño rebote o una pequeña asociación que le permita filtrarse y generar un disparo directo, algunas veces desde zonas muy adelantadas en el campo, tal vez un poco más lejanas, lo cual permite contar con un jugador que puede ser determinante en la finalización, no solo cerca de la portería, sino también un poco más lejos, generando disparos bastante interesantes, como también lo pudimos ver en este enfrentamiento, o también específicamente por esta zona derecha del dominio del campo o del crecimiento del juego individual por parte del Real Madrid, pero que también se puede llegar a desarrollar por la banda izquierda en jugadores como Toni Kroos, lo cual también lo demostró en ciertas acciones de juego en las que pudo llegar desde atrás para generar disparos. La verdad que en este caso tal vez Real Madrid no pudo llegar a generar sintonía desde el arranque para este enfrentamiento ante Napoli, teniendo en cuenta las características que se le presentaba a este partido, siendo visitante y en un estadio tan importante como lo es el Diego Armando Maradona. Es que la verdad aprovecharon bastante que este Napoli tiene estas, digamos, de cortocircuitos en lo que ahora representa su idea de juego y su desarrollo del mismo, en los que podríamos destacar, por ejemplo, la labor de Piotr Zielinski, en los que muchas veces a través de los acompañamientos que generó, muchas veces por la banda para generar la búsqueda continua de la asociación de juego con Víctor Osimhen, le permitieron ciertos momentos en los que Napoli pudiera avanzar un poco más en el campo, pero que, como decimos, no llegaron a predisponer demasiado que el equipo pudiera lograr una victoria. En un caso en este Real Madrid que, aunque tampoco fue determinante en el dominio del campo, sí contó con esta sensación de un estado anímico un poco más amplio y objetivo bajo el desarrollo de su juego, lo cual, como decimos, le permitió aprovechar estas pequeñas fases de juego en las que a través de la presión y los disparos lejanos pudo obtener una victoria bastante relevante en lo que respecta a su grupo. Ahora mismo, hablando del grupo del Real Madrid, un grupo que cuenta con, como mencionábamos anteriormente, Napoli, Braga y Unión Berlín. Ahora mismo Real Madrid con 6 puntos, Sporting Braga con 3 puntos, Napoli con 3 puntos. Lastimosamente para Unión Berlín en su primera participación histórica y hubo una gran participación histórica en lo que representa la UEFA Champions League, cuenta con 0 puntos, pero que esperemos, porque no, puedan a través del avance de las próximas jornadas tener una victoria que se certifique como un amplio participante de esta competición tan relevante. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó las últimas horas, en este caso el enfrentamiento entre FC Porto y Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que muchas veces busca ser dominante a través de la superioridad numérica, algo que no es ajeno a la predisposición de juego de Javier Hernández, pero que muchas veces se vio opacada por estas pequeñas fases de juego en las que no pudo generar estas conducciones de juego, estas asociaciones de juego en las que Ilkay Gundogan no pudo sentirse bastante cómodo,
Muchas veces en directos anteriores hablábamos de cómo muchas veces él es el margen en el que el equipo puede meditar el desarrollo del juego o la altura en las características del el poder avanzar en el campo y la amplitud de juego, siendo este un soporte y una guía de qué tan alto se debe presionar y qué tan altos deben ser los adelantamientos de sus compañeros, no solo las referencias más adelantadas, sino sus referentes en las características de la amplitud de juego a través de jugadores como Gaby o Oriol Romeu, en los que el anteriormente mencionado Oriol Romeu muchas veces se permite retroceder en el campo, estando a la altura de jugadores como Jules Koundé y Ronald Araujo, para que Joao Cancelo y Alejandro Valde puedan generar estos adelantamientos, algo que muchas veces hemos visto en este Fútbol Club Barcelona y que no es muy nuevo, pero que sí, como decíamos al principio, no fueron bastante determinantes para el desarrollo del juego o no pudieron cumplir las características que obviamente pudo llegar a desarrollar su entrenador. La verdad es que la culminación del gol en este caso eh, disculpen, de Ferran Torres, ya iba a llamarlo Alejandro Torres, digo Fernando Torres, recordando la gran figura de Atlético Madrid y por ejemplo Chelsea. Como decíamos de Ferran Torres, a través de cierto momento en cierta fase de juego en la que Ilkay Gundogan fue bastante era relevante esta conducción en el campo un poco más adelantada de lo que continuamente pretende, llegando desde tal vez una sola más retrasada para esta conducción, asimismo generando esta pequeña asistencia que a través de una gran finalización le permitieron a este Fútbol Club Barcelona obtener una apertura en el marcador en la que fue bastante importante cómo pudo avanzar más adelante en el enfrentamiento, en el que poco a poco trató de ser un poco más propositivo, pero que lastimosamente al ser un poco más propositivo el equipo se fue resintiendo un poco más en las facetas de juego y poco a poco el factor físico y las amplias conducciones en salida de juego de fútbol, de FC Porto continuamente llegaron a disponer que el segundo tiempo se viera bastante presuroso el Fútbol Club Barcelona en salida con el balón y tener que retroceder continuamente para recuperarlo en zonas muy adelantadas en las que Jules Koundé tuvo un gran papel defendiendo continuamente los despliegues por la banda de jugadores como Pepe o muchas veces estos adelantamientos también de jugadores como Alan Varela, en los que, por ejemplo, mencionaba anteriormente, Pepe continuamente tuvo una referencia para poder generar estos podríamos llamarlos pequeños pases de descarga para poder generar rápidas conducciones hacia adelante, en el que, como decíamos, muchas veces a través de un pequeño paso hacia atrás pudo recorrer muchos más metros, los cuales ayudaron mucho al equipo que pudiera sentirse un poco más dinámico en el segundo tiempo, pero que asimismo lastimosamente aunque generaron excelentes acciones, no fueron suficientes para poder llevarse al menos un punto como local ante este Fútbol Club Barcelona. Recordando ahora mismo pasaríamos a hablar o echarle un pequeño disculpen, echarle un pequeño un pequeño vistazo, no estaba pudiendo decir la palabra, como decíamos anteriormente, un pequeño vistazo a el grupo de Fútbol Club Barcelona y Porto, en este caso, para ver los diferentes puntos con los que cuenta cada uno. En este caso, Royal Antwerp lastimosamente es el último lugar con 0 puntos. En el tercer lugar encontraríamos a Shakhtar Donetsk con 3 puntos, Porto con 3 puntos y ahora mismo como líder de grupo Fútbol Club Barcelona con 6. La verdad es que en este caso la victoria como local para este Fútbol Club Barcelona era bastante importante, teniendo en cuenta que el equipo a través de la estadística puede generar mayor cantidad de adelantamientos como local y básicamente se siente mucho más cómodo en ser superior a través del dominio de juego, a través de su pequeño vistazo de su afición.
un poco más ajeno de poder estar en su estadio, es lo que ahora mismo al tener con una victoria bastante importante en Portugal, le beneficia bastante y puede generar un poco más de premura a la hora de su entrenador, poder generar un poco más de tal vez cambiar ciertos recursos para generar mayor sintonía en el juego, a través de poder contar con mayor cantidad de herramientas un poco más preparadas a través de sus minutos en el juego, y asimismo probar claramente nuevas piezas como lo han sido la rotación de jugadores tan relevantes que ahora mismo permiten ser un Fútbol Club Barcelona bastante interesante. Es con ello que culminaríamos en este caso el enfrentamiento del grupo H entre FC Porto y Fútbol Club Barcelona, un enfrentamiento tal vez que lastimosamente FC Porto pudo llevarse un poco más, pero que al final el merecimiento llega a ser de aquellos que pueden marcar, en este caso una gran característica de ser bastante beneficiosa ahora mismo en este Fútbol Club Barcelona, de contar con un jugador que siempre que sale del banquillo es determinante, como Ferran Torres, y asimismo esta característica le beneficia ahora con 3 puntos bastante relevantes, siendo ahora líder del grupo H de la UEFA Champions League. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Newcastle United y PSG, un enfrentamiento en el que básicamente Newcastle United tuvo la mejor noche de esta temporada, en el que Newcastle United, desde la llegada de Eddie Howe y tal vez su nueva multipropiedad saudí, ha predispuesto esta idea de ser uno de los mejores equipos a través de la presión alta y la rápida recuperación del balón, en las que tal vez las salidas en el campo a través de las bandas puede llegar a ser importante, pero la predisposición del equipo es continuamente generar adelantamientos para rápidamente generar una finalización. En este caso, muchas veces en el enfrentamiento entre PSG se vio esta continua tendencia a la, como decíamos anteriormente, la presión, pero muchas veces predispuesta a un objetivo crucial, como era que continuamente Paris Saint-Germain, a través de jugadores como Marquinhos o por ejemplo jugadores como Hakimi, en el bloque defensivo, tuvieran que continuamente salir desde el centro del campo y no por la zona de las bandas, algo que por ejemplo eh, tuvo bastante relevancia en el partido, ya que evitó muchas veces que por ejemplo jugadores como Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé pudieran llegar a obtener mayores oportunidades de tener el balón por muchos más minutos. En jugadores como estos, que las conducciones a través del regate y el dominio del campo a través de avanzar metros es bastante importante. Es por ello que pasaríamos a hablar rápidamente de cómo este Newcastle United muchas veces fomentó la idea de la salida de juego de, en este caso, Paris Saint-Germain, a través de sus centrales, como mencionaba anteriormente Marquinhos y su otro compañero en la saga defensiva, como Milan Skriniar. Para ello pasaríamos ahora mismo a la cámara principal, en la que, como decíamos, Newcastle United de Eddie Howe, muchas veces predispuesto, presiones altas, conducciones rápidas para generar finalizaciones, en este caso contando con jugadores como por ejemplo Miguel Almirón, el cual podríamos decir que no es el mayor rematador del equipo o no es el que continuamente semana tras semana o jornada a jornada, por ejemplo en Premier o en competiciones como esta, puede ser un amplio goleador para el equipo, pero siempre tiene esta predisposición a generar finalizaciones en zonas alejadas del campo, muchas semejantes por ejemplo a las conducciones o tal vez ciertas similitudes con jugadores como Fede Valverde, que tal vez un poco más retrasados, pero que tienen esta similitud de avanzar desde una banda o muchas veces en zonas un poco más de retroceso en el campo y generar estas conducciones que a través de pequeños momentos generen poco a poco una inclinación hacia el área rival para generar un disparo, en el que pudo ser bastante significativo el que pudiera llegar a través de esta finalización en la zona
en la zona de la banda izquierda, para generar en este caso el poder estar pendiente de este rebote que le beneficia en este caso a Newcastle United con la apertura del marcador a través de un gol de Miguel Almirón, pero que como en este momento pasábamos al tablero, vamos a explicar las características defensivas, en este caso, disculpen, en las características ofensivas de Newcastle para el desarrollo de la presión. En este caso específico, en los 4 puntos rojos encontraríamos básicamente la defensa del Paris Saint-Germain, en la que Lucas Hernández, Milan Skriniar, Marquinhos y Achraf Hakimi continuamente se veían con esta continua regularidad de ampliar lo mejor posible o la mayor cantidad posible de espacio en salida de juego, muchas veces en este caso sus dos laterales continuamente estando en la limitación del área de la cancha para poder asimismo que sus compañeros en el bloque de la saga como centrales pudieran encontrarle rápidamente, pero que con jugadores como Miguel Almirón y Anthony Gordon continuamente generaban esta presión, en este caso Newcastle United siendo los puntos de color negro, en los que, como decíamos, la orientación de los jugadores muchas veces estaba predispuesta a evitar que continuamente las bandas fueran un margen de objetivo para esta salida de juego. Con ello, muchas veces tratábamos en este enfrentamiento, se pudo llegar a disponer que los anteriormente los mencionados Miguel Almirón o Anthony Gordon tenían esta característica de salir a presionar rápidamente, pero de cierta manera específica a través de su movimiento físico, en el que muchas veces se veían orientados a generar un contacto o una recuperación a través de su pierna hábil, muchas veces en este caso la pierna derecha o la pierna izquierda, no importando a través de la relevancia, pero sí el margen de su movimiento, en el que continuamente se veía esta característica de siempre atacar de lado, muchas veces a través de extremos. Esta predisposición en el campo se busca es en forma contraria, en salir desde una forma un poco más en el que la orientación del cuerpo permita una salida rápida del balón a través de una verticalidad, pero en este caso esta característica de juego para la salida del balón también benefició bastante en el caso de un área de labores de recuperación del balón o labores defensivas, podríamos llegar a decir, en las que en esta pequeña orientación en la que el cuerpo continuamente estaba centralizado, o digamos el centro del torso continuamente estaba centralizado hacia el guardameta, en este caso el guardameta del rival, Gianluigi Donnarumma, es que continuamente, por ejemplo, sus laterales tenían que de nuevo regresar a la elaboración de pases a través de sus centrales, lo cual permitía que continuamente Newcastle United pudiera fomentar el continuo acompañamiento de jugadores más adelantados en el Paris Saint-Germain, y que esto obligara a sí mismo, como recordemos y decíamos anteriormente, que el equipo, en este caso Paris Saint-Germain, tuviera que estar continuamente obligado a generar pases desde el medio campo, los cuales beneficiaron mucho las rápidas recuperaciones de Newcastle United para generar, como decíamos al principio de directo, rápidas recuperaciones que pueden generar una finalización en muchas zonas del campo, tal vez no centralizadas en la verticalidad, sino más bien en que muchas veces, al tener jugadores adelantados como Miguel Almirón, pueden llegar a contar con mayor características de jugadores retrasados en el campo y que estos mismos puedan estar posicionados más adelante para generar dominio en el campo. Muchas veces podríamos llegar a decir que las rápidas recuperaciones en equipos como Liverpool o en este caso Newcastle United permiten que el equipo sea mucho más contragolpeador, pero la verdad es que podríamos llegar a decir que es un margen de dominio de juego asociativo determinado por ser continuamente, podríamos decirlo, continuamente generar golpes en el rival para continuamente aturdirlo y asimismo evitar que pueda sentirse cómodo en el campo, tal vez un poco
diferencial. Por ello tratábamos de mencionar en este caso a equipos como Liverpool, que también generan cierta sintonía en estos márgenes de juego bastante similares a las de Newcastle United, en las que equipos como estos pueden generar dominio en el campo de forma asociativa a través de la recuperación del balón, no muchas veces con asociación del balón continua. Tratábamos de decir es que pueden generar una recuperación y un pase, asimismo a jugadores que, como decíamos anteriormente, pueden llegar desde zonas más retrasadas, pero que por ejemplo no buscan ser dominantes en el campo a través de continuos pases, como lo podrían llegar a desarrollar equipos como Manchester City, sino que más bien a través de estos pequeños pases el dominio y el recorrido son cruciales para generar una finalización, y es con ello que con estas pequeñas características de juego que pueden llegar a ser un poco más, podemos decirlo, redundantes muchas veces, que todos los equipos continuamente generan todos los días en los diferentes enfrentamientos. La verdad es que el poder ejecutar y personalizar estas características de juego continuamente ante un rival como Paris Saint-Germain determinaron que básicamente Newcastle United ganará el enfrentamiento desde el minuto 1. La verdad es que, como decíamos al principio del directo, fue la primera vez personalmente que este Newcastle United era el de la temporada pasada, a través de esas continuas presiones, este acompañamiento de conocer bastante a tu rival y adaptarte a él para poder continuamente estar apretujándolo, podríamos llamarlo, y evitar que este se sienta cómodo. Es que, como decíamos al principio, desde el minuto 1 y a través de su gran afición, siendo St. James Park un estadio sin igual y de los más representativos de la Premier League, es que se obtuvo una victoria bastante importante, no solo para el margen y la perspectiva de los objetivos, teniendo en cuenta que es uno de los grupos más difíciles de poder probablemente de analizar ahora mismo, cuál de ellos se clasificará a la siguiente ronda como líder de la UEFA Champions, como líder de su grupo en la UEFA Champions League, pero que asimismo nos ha dado la oportunidad de ver enfrentamientos muy interesantes en los que, por ejemplo, fue bastante beneficioso el poder, a través de planteamientos tácticos, ver cómo un equipo puede llegar a ser superior ante un rival tan importante y relevante como lo es el Paris Saint-Germain, y que esperemos que este Newcastle United, claro, pueda desenvolverse mucho más en enfrentamientos tan relevantes como estos a lo largo de su participación, a través de anteriormente más de 30 años que era ajeno a ella, y que asimismo se sienta poco a poco un poco más cómodo en esta competencia tan importante. Pues con ello que pasaríamos rápidamente a otro de los enfrentamientos que fueron bastante relevantes en esta culminación de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Tal vez hubieron enfrentamientos que contaron con un margen más de espectáculo o de cierta idea de ser un poco más susceptibles a seguir, ya que podemos decir que una victoria en Manchester City era probablemente esperada, pero que asimismo al ser el campeón de la Liga, el campeón actual de la UEFA Champions League, va a ser bastante interesante poder ver cómo puede desarrollar en esta temporada este camino a poder proteger su título, básicamente, en el que en su enfrentamiento ante el Leipzig fue bastante interesante como muchas veces como la predisposición de juego del equipo se vio orientada básicamente a un 1-4-4-1, en el que, por ejemplo, Rubén Díaz era la pieza fundamental en el bloque defensivo, y que asimismo permitía a jugadores como Joshua Guardiola, Kyle Walker estar a la altura de jugadores como Rodri y Manuel Akanji para generar superioridad, no solo muchas veces numérica, sino también de estar continuamente adelantado en el campo. Tal vez puede sonar algo redundante y básico en lo que no continuamente hablamos, pero que en un equipo en el que, por ejemplo, como Manchester City, como habíamos mencionado anteriormente de Manchester City, es bastante fundamental como muchas veces busca ser dominante en el campo para generar estas pequeñas acciones sistemáticas en las que sus jugadores simplemente generan un pase para generar otro pase, para luego una combinación de juego, para una apertura en un cambio de banda, y así mismo
pareciera que continuamente estos jugadores simplemente están generando pase, no están generando recorrido de juego. Es por ello que, por ejemplo, acciones de adelantamiento como las que mencionábamos anteriormente son bastante beneficiosas para un equipo como Manchester City, que como decíamos, al tener un bloque adelantado continuamente de 4 jugadores, el equipo continuamente se vio beneficioso tal vez en una pérdida de balón, generar una conducción sistemática a la recuperación del mismo, en el que, como decíamos al principio, continuamente Rubén Díaz era casi un guardameta adelantado, obviamente solo posicional. Como decíamos, en este caso la posición en el punto rojillo, podríamos decir que es Rubén Díaz, en el que continuamente buscaba que sus compañeros pudieran generar estos adelantamientos y, como decíamos anteriormente, ¿por qué no generar rápidas conducciones en diferentes zonas del campo, en los que, por ejemplo, las características de juego que habíamos podido llegar a ver en la temporada pasada con este ya bastante famoso e interesante 3x3, que le benefició mucho, en este caso, el campeonato de la UEFA Champions League a este Manchester City, puede continuamente evolucionar en características de juego como estas, en las que, por ejemplo, jugadores como Phil Foden pueden generar estas pequeñas aperturas de estar en muchas zonas del campo o en muchas zonas de las diferentes bandas que puede llegar a escoger, y en los que también es bastante fundamental tener también un jugador como puede llegar a ser Julián Álvarez, en el que, disculpen, se empezaron a devolver los pequeños diagramas, me disculpo, en el que, como decíamos, jugadores como estos se ven bastante beneficiados de por continuamente tener una referencia como Erling Braut Haaland, de que muchas veces genera estos adelantamientos en los que la defensa tiene que básicamente sí o sí retroceder, y estos jugadores aprovechan este pequeño espacio que deja atrás Erling Braut Haaland para poder trabajar básicamente en él, en los que, como decíamos al principio, ha sido y fue fundamental principalmente en este enfrentamiento Phil Foden, como pudo recurrir a este pequeño recurso, perdón por la redundancia, para generar una rápida finalización, la que pudimos ver, por ejemplo, en su gol, pero que también más adelante, por ejemplo, con la entrada desde el banquillo de Julián Álvarez, también permitió que el equipo pudiera sentirse un poco más con este respaldo, ya a través de este, podríamos decir, esta entrada de Julián Álvarez como ya casi un continuo respaldo de Manchester City y de su idea de juego, que asimismo permitió una gran finalización del jugador en su momento, que culminó en este caso este enfrentamiento con un 3-1, me disculpo, con un 1-3, el cual es bastante relevante para este Manchester City, aunque podríamos decir que es un grupo algo accesible en lo que respecta a los objetivos de este Manchester City, y contando continuamente con esta probable obligación de ser y avanzar a la próxima fase de grupos como primero. Es que ahora mismo, como decíamos, Manchester City lidera la clasificación de su grupo, en este caso hablando del grupo G, el cual cuenta ahora con 6 puntos. En el segundo lugar encontraríamos a RB Leipzig con 3 puntos, a Estrella Roja con 1 punto y a Young Boys con 1 punto. Probablemente sea un grupo bastante interesante en el poder ver tal vez uno de estos equipos del segundo puesto al cuarto puesto van a obtener una clasificación a UEFA Europa League. La verdad no sería de bastante extrañar, lo cual en el margen de objetivos de esos equipos también podría ser bastante interesante. Tal vez un poco menos para RB Leipzig, pero al final, al ser al ser solo 2 equipos los que avanzan, hay una gran característica de posibilidades de lo que llegue a pasar en esta competición, como siempre. Es con ello que culminaríamos entonces el directo de hoy. La verdad es que, como siempre, la UEFA Champions League es una competición que nos deja bastante en lo que respecta el espectáculo y poder ver lo mejor de cada uno de los equipos. Y asimismo, la representación de la grandeza
que representan cada uno de estos enfrentando a rivales tal vez un poco semejante a ellos. Es por ello que como siempre esta competición siempre ha tenido este factor bastante relevante en los momentos de actuación y que muchas veces reflejan el poder olvidar que simplemente son 11 jugadores contra 11 jugadores, el cual muchas veces brinda, como decíamos, una gran capacidad de espectáculo. Es con ello que entonces que culminaríamos el directo de hoy, la verdad. Lo que podríamos resumir es que esta disculpen, que esta UEFA Champions League promete bastante al tener un gran margen de equipos con un rendimiento bastante interesante, como decíamos, en momentos en los que arrancamos en directo, con un gran nivel ofensivo, eh, con un gran nivel cooperativo en lo que respecta a la cualificación de equipos europeos y la clasificación de sus diferentes países, que poco a poco, por ejemplo, con la incorporación de una competición como la Conference League, se ha visto bastante beneficioso a nivel futbolístico a nivel europeo, lo cual esperemos que pueda continuar así para poder, como siempre, generar o encontrar el mejor espacio de no solo entretenimiento, sino también que poder aprender, como siempre decimos, un poco más de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí, definitivamente culminaríamos el directo de hoy. De nuevo agradeciéndoles por estar aquí, como siempre. Además de que si están interesados en todo lo que nos dejan las ligas más importantes del mundo y competiciones tan relevantes como la UEFA Champions League, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Además de que a través de plataformas como Twitch y YouTube continuamente buscamos elaborar directos como estos en los que, como decimos, continuamente iremos, buscamos generar un pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender un poco más de este maravilloso deporte. Es con ello que culminaríamos ahora sí. De nuevo agradeciéndoles por estar aquí, esperando que hayan tenido o que tengan un excelente día. Me despediría, esperando volvernos a ver muy pronto. Hasta luego.